20 datos curiosos sobre las mujeres. Las mujeres hablan más que los hombres. Esto tiene una explicación científica. Se encontró que el cerebro femenino contiene niveles más elevados de una proteína llamada FOXP2, la que se conoce como proteína del lenguaje. El cerebro de las mujeres tiene una cantidad superior en cuanto a número de neuronas espejo, que son claves para la empatía. De acuerdo a un estudio realizado por resonancia magnética, se ha evidenciado que cuando la mujer se comunica cara a cara, se detectó que la mujer posee entre 14 y 16 zonas clave en ambos hemisferios cerebrales, los cuales se usan para decodificar palabras, como son cambios en el tono de voz y señales del lenguaje corporal. A diferencia de esto, los hombres poseen solo entre 4 y 7 de estas zonas. Se ha demostrado que las mujeres tienen más y mejor memoria que los hombres. Se ha demostrado en un estudio científico que una mujer de mediana edad tiene una memoria superior a la de los hombres de la misma edad, pero esta capacidad de memoria va disminuyendo conforme se va acercando la menopausia. Las mujeres expresan mejor sus sentimientos. Normalmente en una conversación de una madre con sus hijas se ha demostrado que usan palabras más emocionales que cuando lo hacen con sus hijos. Se ha llegado a la conclusión que las mujeres son más competentes que los hombres en la inteligencia emocional. La mujer distingue con mayor facilidad el miedo y el disgusto y la interpretación de las emociones faciales. Las mujeres son más propensas a padecer trastornos como la depresión o la ansiedad, mientras que los hombres tienden más a sufrir trastornos antisociales y a abusar de sustancias. Las mujeres tienden a reprimir o a no expresar la agresividad. Normalmente la mujer se guarda esta emoción. Es decir, que la canaliza de diferente manera a como la expresa el hombre. Normalmente un hombre entra en lucha, y la mujer busca respuestas menos agresivas. La mujer maneja la preocupación de mayor grado que en el caso de los hombres. La mujer tiende a darle más vueltas a las situaciones. El hombre es más de hechos, es decir, de ocuparse de los problemas en lugar de preocuparse. La mujer tiende más a escuchar. Esto permite que atienda a las demandas de los demás y ofrecen más apoyo que va más allá de las palabras. Esto se deriva a la gran capacidad que tienen las mujeres de entender el lenguaje no verbal. La mujer tiene la capacidad de extraer conclusiones rápidas y acertadas a situaciones o problemáticas concretas, aunque no de forma metódica ni planificada. La mujer tiene la capacidad de fijarse en los detalles. Normalmente la mujer recuerda o genera más imágenes o diferentes rutas de cómo guiarse. La mujer tiene la capacidad de pensar mejor sobre los riesgos que pudieran presentarse ante determinadas situaciones y que les permiten actuar acorde a estas y adapten su conducta para evitar resultar perjudicadas. Los hombres suelen tomar decisiones más arriesgadas. Las mujeres tienden a tener más cambios hormonales, que originan las oscilaciones en el humor pasando de un estado de ánimo a otro, por ejemplo, de la tristeza al enfado en cuestión de minutos. Normalmente estos cambios se dan cuando los niveles de estrógeno bajan y sube la progesterona. Cuando la mujer está en la primera parte de la ovulación,
Normalmente están de mejor humor, coquetean y se interesan más en el sexo. Cuando la mujer recientemente ha dado a luz, sus cambios hormonales son mucho más notorios. Existe en ella un caos hormonal que afectan notoriamente su estado de ánimo. La mujer normalmente encara su sexualidad de distintas maneras. La mujer no siempre se encuentra mentalmente dispuesta y relajada para concentrarse en el erotismo. Las razones no siempre tienen que ver por una falta de sensibilidad ni con la pérdida de interés por la pareja, sino que, sencillamente, a veces es imposible evadirse de los problemas que acarrea un día complicado en el trabajo o en casa. La mujer usa sus propios recursos mentales y psicológicos cuando hace el amor, recuerdos, imágenes, fantasías e incluso sueños eróticos que han tenido. La mujer es más creativa por naturaleza y dedica más tiempo en los procesos creativos que las acerca más a la felicidad. La mujer tiende más a cuidar más de su alimentación y en su salud en general. La mujer tiende a emplear su mente en varias cosas a la vez. Del trabajo a la familia y de la familia a la casa. Su mente cambia con facilidad de un tema a otro. Las mujeres procesan de modo diferente las situaciones divertidas. Es decir, se activan más las zonas cerebrales que están relacionadas con el procesamiento del lenguaje y memoria a corto plazo. Esto permite que disfruten más del humor. La risa las hace ser más sociables. Esto ayuda a reducir el estrés y aumentar la esperanza de vida. Las mujeres son más insaciables. Normalmente las mujeres aprenden más fácilmente debido a que tienen una mejor actitud para expandir y ampliar sus mentes. La mujer tiende a ser más flexible, debido a que tiene más paciencia y capacidad de ser constantes. En el transcurso de los años, cada vez son más las mujeres que, a pesar de las dificultades que han afrontado, como el rechazo al género, han tenido el valor y la inteligencia para afrontar y superar las dificultades, y que han brindado con el pasar de la historia sus conocimientos y cambios en nuestro mundo. Es algo a lo que deben sentirse orgullosas.